Bueno, vean, les voy a explicar en menos de 3 minutos el concepto de falla cardíaca con fracción de eyección preservada para que entiendan por qué el caso que les monté de EPOC con hipertensión pulmonar no entra dentro del concepto de falla cardíaca con fracción de eyección preservada. ¿Por qué se producen los síntomas de la falla cardíaca? Los síntomas de la falla cardíaca básicamente se producen por la congestión que generan las diferentes cardiopatías. Si ustedes tienen una estenosis aórtica, pues aumenta la presión en el ventrículo izquierdo, eso a su vez genera un aumento del retrógrado de la presión y se genera congestión a nivel pulmonar. Si ustedes tienen una estenosis mitral, sucede lo mismo. En el caso de las alteraciones de las cavidades derechas, pues pasa algo parecido, ya sea por insuficiencia tricuspidia, por estenosis pulmonar, que a la vez va a generar congestión retrógrada, que en este caso va a ser sistémica. Para nosotros es muy fácil entender que cuando la fracción de eyección del ventrículo izquierdo baja, es decir, por ejemplo, tenemos una fracción de eyección del ventrículo izquierdo del 30%, este ventrículo no es capaz de eyectar toda la sangre que le llega, por lo que empieza a existir congestión. Es por esto que se produce un aumento retrógrado de la presión que finalmente va a llevar a congestión pulmonar y edema agudo de pulmón. Hasta ahí todos lo entienden muy bien, ¿cierto? Pero resulta que después nos dimos cuenta que la congestión no solamente se generaba porque el ventrículo izquierdo no sea capaz de eyectar la fracción de eyección que nosotros consideramos normal, sino que también se generaba cuando por alguna razón las presiones de llenado de este ventrículo izquierdo aumentaban. Así como aumentan en la estenosis aórtica, pues pueden aumentar en otras condiciones que antes no eran tan evidentes. ¿Cuáles son esas condiciones? Principalmente las que generan un endurecimiento o una mayor rigidez del ventrículo izquierdo. Ahí entran las cardiopatías de fenotipo hipertrófico, la cardiopatía hipertensiva, la miocardiopatía hipertrófica, que es muy frecuente, y las infiltrativas, como por ejemplo la amiloidosis cardíaca, el Fabry. Entonces, ¿qué pasa? Así tengamos una fracción de eyección normal del ventrículo izquierdo, cuando estas paredes están más rígidas, pues obviamente llenar el ventrículo va a costar más trabajo, va a aumentar la presión de llenado. Y este aumento de la presión de llenado se va a reflejar de manera retrógrada hacia la circulación pulmonar y por eso aparece la falla cardíaca con fracción de eyección preservada, porque a pesar de que la fracción está normal, el ventrículo está rígido, llenarlo cuesta más, aumentan las presiones de forma retrógrada y se produce toda la clínica de falla cardíaca, pero con una fracción de eyección preservada. Con esto entonces entenderán ustedes que si tenemos un ventrículo izquierdo completamente normal, que no está remodelado, que no está hipertrófico, que tiene los parámetros de función diastólica normales, pues ¿cómo podríamos justificar que ese paciente tenga una falla cardíaca con fracción de eyección preservada? No habría un sustrato para generar esta falla cardíaca con fracción de eyección preservada. Y ahora para ustedes es muy fácil entender por qué en el caso que yo les puse, en el que era un EPOC con hipertensión pulmonar y dilatación de cavidades cardíacas derechas, no había cabida a considerar que este paciente tenga una falla cardíaca con fracción de eyección preservada, que estaríamos hablando de algo completamente diferente a lo que se engloba en el concepto de falla cardíaca con fracción de eyección preservada. Pero entonces que con esta explicación entiendan mejor este concepto y vean por qué no basta con tener una fracción de eyección normal en un paciente con disnea para matricularlo bajo el diagnóstico de falla cardíaca con fracción de eyección preservada.